Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad, un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Hola Santa Fe, buenas noches. Sí, ya sé que estás sorprendido. Buenas noches. Es miércoles, sí, es miércoles. Han pasado minutitos de las 22. Sí, estamos en Radio Libre, en 88.3. Sí, es que aquí está la sorpresa que le veníamos anunciando desde hoy y hasta diciembre, a partir de las 22, aquí en Radio Libre, en 88.3, en el sur de la ciudad. Vamos a hacer los especiales de La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial porque se llevó hace cabo unos días la tercera jornada cultural de ovnis y de cine en la ciudad de Rafaela. Bueno, vamos a tener hoy aquí toda esa actividad que se desarrolló en la perla del oeste santafesino. No se lo pueden perder. Vamos a tener hoy la tercera jornada cultural y de ovniología que se llevó a cabo en la Perla del Oeste. Un material que, bueno, como siempre decimos, toda actividad que se desarrolla en la provincia de Santa Fe, lo vamos a difundir aquí en La Otra Realidad Radio. El saludo para Lorena Ciarrat y para Elvisa Costa, que fueron los organizadores del evento en la cabecera del departamento Castellanos. Así que bueno, ese va a ser el tema central de La Otra Realidad de hoy, porque van a disertar Carlitos Yuryu, nuestro amigo del canal Demonios, investigador ovni de Sephora, y Marcelo Metaller, también un importante investigador de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. También va a estar Damián Marcicano, que es un cineasta que ha hecho una película. Bueno, también va a tener una charla con el público y con los oyentes de La Otra Realidad Radio. Queremos agradecer muy especialmente a la dirección de Radio Libre, a Martín Enrique, a su director, a Jessica Benseñor, su señora, porque bueno, nos han dado este nuevo espacio y vamos a tratar de ir entre las 23:30 y las 24. Ese va a ser el horario que vamos a ir, va a variar, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ir poniendo todos estos especiales aquí en La Otra Realidad Radio. También le damos las muy buenas noches a Raúl Janin Consola y a Karina González en la producción de La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Bien, vamos a presentar a quien hace posible La Otra Realidad y después venimos con el desarrollo del programa de esta noche. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. Ahora,
La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bien, continuamos aquí en La Otra Realidad Radio por Radio Libre. Vos sabés que también nos podés escuchar en Facebook. Nos podés escuchar como La Otra Realidad Radio Santa Fe. Estamos en la red social más importante de habla hispana.
ahí estamos, también estamos en iVoox, ahí vamos a poner nuestros especiales también de La Otra Realidad Radio que arrancan hoy 13 de agosto, arrancan los especiales. Así que ya, sin perder más tiempo, vamos a la primera parte. Carlitos Urchut y Marcelo Metaller en la tercera jornada cultural de ovnis de Rafaela, la provincia de Santa Fe. Lo escuchamos. Información relevante en nuestro país o en el mundo. La Otra Realidad Radio. Ahí estamos, en el lugar de los hechos. Bueno, muy buenas tardes. Quiero, aunque se suene reiterativo, iterativo, quiero agradecer la colegiada de haber venido hasta acá hoy con el clima así medio lluvioso y demás, y más a los que vinieron de ciudades cercanas o de Rosario, inclusive o Paraná. Así que gracias por acompañarnos. La verdad, mucha gente, como la otra vez, creo, bastante. Mi función hoy va a ser un poco hacer como un directo, como hago en mi canal de YouTube, en Demonios, youtube.com/demonios. Le doy un minuto para que lo anoten, youtube.com/demonios, que hago, normalmente presento al invitado y por ahí vamos a interactuar en algún momento, pero el centro de todo va a ser él. Entonces le dije, bueno, Marcelo, mandame un currículum tuyo como para presentarte, para ver. Y bueno, me mandó un WhatsApp así con un texto largo, decía, bueno, nací en 1900, no importa, en Buenos Aires, después recalé, después de recorrer varias ciudades, recalé en La Plata, soy periodista, y seguía, ¿no? Entonces dije, no, ¿cómo lo presento a Marcelo? Primero que es un gran amigo porque vive en La Plata, donde yo también vivo, así que somos amigos de hace años. De hecho, recibimos el fin de año en un directo en mi canal, en mi casa, nosotros dos solos ahí tomando y feliz 2025, no sé qué decíamos, todas esas cosas. Fue un directo muy lindo que está increíble. Entonces, ¿cómo lo presento? Bueno, Marcelo, para que sepan, para mí, es la persona, uno de los últimos ratones de hemeroteca. ¿Está bien dicho? Creo que es el último en cuanto a este tema de los ovnis, digamos, ¿no? Creo que no hay nadie en el tema ovni en Argentina que recorra las hemerotecas de diarios de todos lados, van a todas las bibliotecas y consigue material que el resto de la ufología no tiene. Mucho del material que tiene él, el resto no lo tiene. Es más, es fuente de consulta, le van a preguntar a él, muchos ufólogos, investigadores van y le preguntan, che, Marcelo, ¿es cierto que tal día, tal cosa? O sea que creo que esa es la mejor presentación. Aparte tiene una biblioteca increíble, tiene un montón de libros y principalmente es una gran persona. Y la verdad me pone muy contento que hoy esté acá y que tenga el honor de presentarlo. Así que Marce, todo tuyo. Bueno, gracias, Carlos. ¿Y qué tal? Buenas tardes a todos primero. Para mí es un gran honor estar acá. Yo les agradezco un montón a Luis y a Lorena que pensaron en mí cuando armaron esto. Yo, como bien decía Carlos, yo soy un ratón de hemeroteca, una persona que vive rodeada de libros y periodista que investigo, pero nunca había hablado en público así. He hablado en el canal de él muchas veces, de hecho hemos hablado de libros, pero es la primera vez que me presento frente a mucha gente, muchísima gente conocida y amiga, mucha gente que no conozco también, que me parece genial que se haya acercado hasta acá. Así que bueno, venimos bien con el volumen, Checo, sí, todo bien, perfecto. Bueno, cuando Lorena me convoca, me dice, no, mirá, vamos a armar las jornadas de cultura ufológica o ufología y cultura, como se quiera llamar. Yo primero pensé, dije, porque en lo que yo me centro puntualmente es en lo que nosotros llamamos la casuística, es decir, los hechos de apariciones de ovnis o de criaturas o de casos anómalos en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo. Pero dije, no, presentar eso en el Congreso sería demasiado fácil, sería como hacer una mera lista de cosas, una estadística, y digo, no, vamos a ir más por el lado de la cultura. Entonces pensé, un poco inspirado por el principio de la película de Damián Marcicano, que si o la vieron anoche o la pueden ver hoy, que también habla de eso, se centra en eso, dije, no, voy a extender un poco más esta cuestión de la relación entre la ufología, los ovnis y la cultura popular. Hablando de historietas, hablando de cine popular, ¿no? Del cine de ciencia ficción que habitualmente se menciona,
figuritas, vamos a hablar hasta de una colección de figuritas, y hasta de ella, es medio separado del asunto, pero me parece que también entra dentro de la definición, ovnis y medicina en Argentina, que inclusive hasta hay una pata que va por ese lado, por extraño que parezca. Así que nada, dije, bueno, vamos a hablar de eso entonces. Inclusive, bueno, un poco de ego se me pasó, pero dije, bueno, para abrir la charla vamos a poner una foto mía al lado de un mural que hay en La Plata, en una esquina platense, porque el arte, el muralismo también tiene mucho de eso, de atrapar corrientes y cosas que circulan, y la cuestión ufológica está muy presente permanentemente, y eso se nota en la cantidad de gente que venía acá, en la cantidad de gente que va a otros congresos, que participa de canales de YouTube. Hay un gran movimiento con respecto al tema, con mucho respeto, a diferencia de otras épocas. Me parece que ahora se lo ve con otros ojos al fenómeno, y me parece que está perfecto eso. Carlos me presentó con mucha buena onda, él va a participar también, él no se va a quedar paradito, vamos a hacer algún diálogo, algún ping-pong, así que bueno. A ver, yo quería empezar con esto, pensando lo siguiente: ¿cómo empieza el fenómeno ovni en la cultura, digamos, europea, que nos precedió básicamente? Porque la literatura, antes del fenómeno ovni, mucha gente piensa que la cuestión ovni en la literatura, la cuestión de los extraterrestres, empezó con La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, que es de 1897, más o menos. Digo más o menos porque primero se publicó como serial, por entregas en una revista, y después se publicó como libro. Pero es más o menos en esa época. Pero mucho antes de Wells estuvo otro amigo de la casa, se puede decir, que es Jules Verne, o Julio Verne, como se le conoce en español. Hay una novela de Julio Verne, digamos, la más conocida con respecto al espacio es De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna, que son dos novelas en una. Pero antes de esa, publicó otra que es bastante menos conocida, que es esta, Robur el Conquistador. ¿Y por qué quería destacar esto? Porque Robur el Conquistador, Robur es una especie, creo que todos conocen las 20.000 leguas de viaje submarino, el Nautilus y el Capitán Nemo, ¿no? Esa historia existencialista casi, del hombre que aislado, ese héroe solo que recorre los mares, siempre separado del mundo, por una desgracia que tuvo. Bueno, Robur, creo que es Robur, ¿no? Yo tengo acá mi novia que se experta en francés, me puede corregir, ¿es Robur? ¿Está bien pronunciado? Bueno, Robert, vamos a decir Robur, total está escrito así. Bueno, claro, yo acá tengo asesores, por favor. Bueno, yo voy a decir Robur, no me sale por ahora. Todo por hacer participar a tu... Sí, acá participan todos. Esto es como un stand-up, viste que el stand-upero le pregunta a la gente qué le pasó. Bueno, la cuestión es que, volviendo al tema, Robur es como el Capitán Nemo, pero del aire. Lo que hizo Robur fue, no es mucho spoiler porque está clarísimo en la novela, construyó un barco aéreo. Pero ¿qué pasa? El principio de la novela es alucinante porque describe básicamente la visualización por parte de mucha gente en varios países, sobre todo, hay muchos astrónomos, por esa ilustración que es la que encabeza el libro, describe a la visualización de esa nave exactamente igual a como los diarios del año 1947, después del episodio de Kenneth Arnold, empiezan a hablar de los ovnis. Que hay algo en el cielo, que es lo que pasa, que hay que mirar el cielo, hay algo extraño, que no se sabe qué es, que es un arma, que esto, que lo otro. Pero bueno, Julio Verne lo anticipó muchos años antes, inclusive se anticipó en varios años a un famoso episodio en Estados Unidos, que es el de la nave aérea, que es más o menos lo mismo que describe Verne, pero ocurrió en Estados Unidos en 1897, el mismo año que esa novela de Wells. Esa es la nave de Robur. Es una especie de barco, helicóptero, no sé cómo realmente definirlo, pero es una especie de bicho raro, que en ese momento no había nada similar, y había experimentos con naves más pesadas que el aire, pero bueno, el asunto es que Robur logra eso. Pero lo importante es centrarnos en que es la primera mención de apariciones de cosas raras en el cielo, que están descritas exactamente igual a los diarios de 1947. Obviamente nos podemos ir mucho más atrás, la Biblia, bueno, el que más o menos ha leído sobre este tema no hace falta que le explique, hay un montón de información, pinturas de Renacimiento, bueno, pero yo considero que la novela de Verne es la primera que habla del tema ovni en términos modernos, en términos de algo extraño en el cielo,
que puede ser un arma, que puede ser tal cosa, que hasta se habló de que fuera de otro mundo, tranquilamente. Bueno, de ahí saltamos, como dije recién, 11 años después, aparece el señor Wells. Esta es un facsímil de la primera edición, como libro, ¿no? 1897. Bueno, no hace falta que me extienda mucho, creo que casi todo el mundo conoce cómo es el desarrollo de la novela de Wells. Los marcianos que miran a la Tierra con cierto deseo, vienen acá, hacen un desastre y terminan muriendo por un virus que ellos no tenían, que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Tanta tecnología y llegan acá y no sabían que podía más, bueno, pero no importa. La cuestión es que Wells planta las bases de la ciencia ficción moderna de alguna forma también, y sobre todo del extraterrestre como invasor, como agresor. Que eso antes no se pensaba, uno pensaba, bueno, los seres que están ahí, qué sé yo, bueno. Pero Wells lo plantea y toda la ciencia ficción de la primera mitad del siglo XX va por ese lado. Es agresión permanente, invasiones, etc. Bueno, Wells lo planteó acá y esto continuó. Estas son también ilustraciones bastante conocidas, ¿no? Que aparecen en las varias películas que hay. Creo que hay una del 53, creo que es. Después hay, bueno, la versión de 2005, hay series, hasta hay un musical que es alucinante de la Guerra de los Mundos. Y el otro episodio más conocido, por supuesto, es el de Orson Welles, cuando hace la versión radial, que mucha gente la agarró empezado y pensó que era real, que fue un episodio terrible, que hasta hubo suicidios, bueno, ni hablar, ¿no? Que esto fue en 1938, creo, 38-39. Bueno, claro. No hice ahí el diario. Claro, sí. Exactamente. Bueno, entonces, hasta ahí, más o menos teníamos la definición de extraterrestre como invasor. Era muy raro que se hablara de otra manera. Por lo menos en lo que es la cultura popular, que es la ciencia ficción, que era lo que llegaba a las masas, de alguna forma. Se pensaba, porque además el mundo, me parece que el mundo hasta esa época, inclusive hasta la Segunda Guerra Mundial, la agresión, la forma de contacto con lo otro, con lo extranjero, era bastante violenta en general. Hasta que pasó esto. Este señor, calculo que muchos de ustedes sabrán quién es, Kenneth Arnold, que el 24 de junio de 1947, en el estado de Washington, piloteaba una avioneta o avión pequeño. A los pilotos no les gusta que haya avioneta, ¿viste? Es avión pequeño. Pero bueno, son muy susceptibles. Claro, sí. La cuestión es que vio 9 objetos en formación, que después describió que iban por el aire como si fueran platitos que rebotaban en el agua. Inventó el término platillo volante, pero sobre todo inventó una mitología. Inventó la mitología de los ovnis, la mitología moderna de los ovnis. No es que antes no hubiera ovnis, pero con lo de Arnold empezó una oleada inmensa, tremenda de visualizaciones por todas partes, por todo el mundo. Y además, esto fue el 24 de junio. 10 días después fue el suceso de Roswell, en Estados Unidos, con algo que muchos de ustedes también están familiarizados. Presuntamente un ovni pasó sobre este lugar de Nuevo México, se estrelló, se rescataron cuerpos, bueno, se llegó en algún momento aparecía hasta un video con una supuesta autopsia, etcétera, etcétera. Eso está bien desarrollado en la película de Damián, otro también los invito, por favor, vean la película. Pero, ¿qué pasó también con el caso Arnold? A partir de acá, los ovnis dejaron de ser violentos. A partir de acá, los extraterrestres empiezan a llegar con mensajes de paz y buena onda, y cambia por completo el concepto de alienígena. Dejan de ser los tipos que vienen a conquistar la Tierra y empiezan a ser los tipos que vienen a dar mensajes de buena onda. Y eso se ve muy bien reflejado en lo que hoy les quería comentar. En realidad todo esto fue una introducción para ir a la parte de... Vamos a empezar primero con revistas infantiles, historietas de Argentina. Yo me quería circunscribir a Argentina, obviamente uno puede revisar todo el mundo, es inmenso, pero bueno, Argentina, sobre todo lo que yo conocí, que lo conocí personalmente y muchos de ustedes supongo que también. Vamos a empezar con una historieta que creo que, insisto, muchos de ustedes deben conocer. Perdón, se me chipoteó esto. Yo cuando dije que después de lo de Arnold hubo apariciones en todas partes, esta fue la primera aparición en Argentina. Es el primer diario que refleja el primer ovni de Argentina, 11 de julio de 1947, y fue en la ciudad donde vivimos Carlos y yo, en La Plata.
Y bueno, el titular es alucinante. Yo estuve en ese lugar muchas veces, digamos, ha cambiado por completo. Y lo que es notable, entre todo lo que se puede ver ahí, a mí me fascina que diga que el ovni se posó sobre un naranjo y hay una foto de un eucalipto. Es así, como diciendo, loco, no puedo reconocer un naranjo. Mirá que en La Plata está lleno de naranjos, es la ciudad prácticamente, entre los tiros y naranjos tienen media ciudad. Pero bueno, eso no es un naranjo, claramente. Y acá mismo, acá no se alcanza a ver, pero ahora les voy a hacer un acercamiento porque es como para ir al tema de las historietas, ¿no? Allá arriba incluyeron 2 chistes. Ya de por sí, ya al principio se empezó a hacer humor con esto. Esto es otra imagen de otro diario. Y acá ven, y usted vio los platos, ven el humor de los ovnis, que no existía esto, porque era algo novedoso, el tema de los platos voladores. Entonces, bueno, empezaron a tomárselo medio a la jarana, un poco en broma. Usted vio los platos voladores, bueno, acá hay otro. Estos son los 2 chistes que están sobre la noticia, ¿no? Me estoy haciendo el plato volador, le dice también, bueno. Esto, como les dije, fue el año 1947. Ahí nomás empiezan a aparecer libros sobre el tema. El primero que aparece en Argentina, creo que es del 52, 53. Y también empiezan a aparecer las historietas respectivas. Una de las primeras que yo tengo identificadas, la publica este dibujante. Ustedes supongo que ubicaron el personaje, Pelopincho y Cachirula, revista Anteojito. Pero esto es anterior a Anteojito, porque Pelopincho y Cachirula de Fola, que era uruguayo, pero vino a vivir a Argentina y empezó a dibujar acá. Esta historieta en particular salió en la revista Villiquen. Anteojito aparece en 1964 y esto es de 1953, cuando recién empezaba el tema. Y acá, inclusive, hasta está muy bueno el detalle del ovni, que se ven hasta los remaches. El famoso ovni de tuercas y tornillos, como se le hablaba a los ovnis de antes. Pero bueno, este es un ovni verdadero. Después el dibujante Fola retoma el tema muchas veces. Me fascinaba el tema de los extraterrestres, los ovnis. Y insisto con esto, yo tenía 7, 8, 9 años y leía estas historietas y fue parte de mi formación como futuro, no sé si futuro ufólogo, pero muchos leyeron esto y algunos después nos metimos con el tema. Pero digo que estaba presente en nuestra cultura, era una parte importante. Acá creo que hay, acá hay una historieta completa donde Pelopincho y Cachirula se preparan para ir a otro planeta y se les ocurre, bueno, vamos a traer un extraterrestre para exhibirlo y ganar plata, ¿no? ¿Y qué pasa? Le sale al revés. Sensacional, ve a los seres terrestres, digamos, le sale el tiro por la culata. Pero bueno, la cuestión es que Fola mete por todos lados el tema. Hasta acá todo buena onda, pero también hay dibujos más raros, como este. Acá directamente, esta era una viñeta. Fola, además de la historieta, tenía unas viñetas que se llamaban Divúlguelo, donde ponía algún dato de cultura popular, algún dato interesante. Este, por ejemplo, iba relacionado con cuánto se acelera el corazón cuando uno tiene miedo. Y estaba acompañado por este dibujo. Así que bueno, presente siempre Fola, los extraterrestres. Podemos continuar. Acá nos vamos al año 65. 1965, 7 de julio, se refleja en Clarín y en todos los diarios el ovni en la Antártida. Es un caso súper interesante. Hay un ufólogo muy conocido en la comunidad, Rubén Morales, que escribió un libro sobre esto. Pero ¿qué pasa? Pocos meses después, la revista Anteojito hace esta tapa, que para mí son las tapas más lindas de la historia de la revista, que justamente están en creo que, no sé si todos conocen los personajes, Anteojito y el tío Antifaz, están en la Antártida, saludan al ovni con la bandera argentina. Me parece una tapa alucinante, pero no solo por el tema ovni, por todo lo que implica. Es una obra de arte, a mí me parece maravillosa. A mí me costó un montón, pero la conseguí, la revista. Y después tenemos más historietas. Esta también es del 65, donde vienen los marcianos a tomarle el vino y comer milanesas al tío Antifaz. O sea, una mezcla entre lo ingenuo, lo infantil, y también de hablar del tema, de tener el tema presente siempre. Porque ya, si en las revistas infantiles lo tenés metido, claramente hay algo que saben que interesa a la cuestión, pero además es como naturalizarlo. No es como otros temas que por ahí se escondían. No, el tema ovni, el tema extraterrestre estaba presente siempre
en la cultura popular. No sé, vos leías esta revista, sí, vos tenés mi misma edad, bueno, es un poco más chico, perdón, pero estabas más o menos por este... No, sí, la verdad es increíble cómo los medios de comunicación sutilmente nos van metiendo la imagen del extraterrestre y demás. Cómo se va incorporando sutilmente en la sociedad este tema. Claro, sí. Acá tenemos otra historieta muy famosa de Anteojito, que era la vaca Aurora. Hay muchos episodios de la vaca Aurora donde aparecen ovnis, aparecen seres. Acá secuestran a la vaca y al paisano lo rebotan. Siempre me pareció muy gracioso todo este episodio. Inclusive cuando la vaca Aurora, que era del dibujante Mirko, sacó su propia revista, uno de los primeros números fue Carnaval Extraterrestre. Ya directamente estaban todos metidos con eso, realmente les encantaba el tema. No sé cómo habrá terminado la vaca Aurora, pero me recuerda mucho el tema mutilación de ganado. Bueno, totalmente. Que esto estamos hablando de la década del 70 y los episodios, no los primeros, pero en Estados Unidos en la década del 70 hay muchos casos famosos. Algo que después llegó a Argentina, bueno, por lo menos se difundió mucho acá a partir de 2002. Pero sí. Bueno, acá tenemos otra historieta de Anteojito, que ya directamente durante 2 veranos seguidos sacó suplementos con historietas relacionadas al tema ovni y extraterrestres. Esta se llamaba Encuentros cercanos del cuarto tipo, citando obviamente a Encuentros cercanos del tercer tipo, película muy famosa que inspiró toda una oleada de visualizaciones. De golpe todo el mundo empezó a ver ovni por todas partes y muchos medios adaptaron el título. Después vamos a ver una película argentina que toma ese título también. Acá en este caso es la historieta. Yo no sé si se alcanza a leer abajo, voy a hacer un zoom, espero poder moverme. Abajo a la derecha, estos personajes, ustedes se acuerdan cómo se llaman, Pucho y Neuro, el profesor Neuro. Bueno, a mí me decía Neuro cuando era chico, ¿nunca te conté? No. Otra cosa era maligno, no porque fuera. Bueno, ¿qué dice Pucho? Nos van a llevar a la cuarta dimensión como los pilotos del rally. ¿De qué está hablando Pucho? Está hablando de 2 pilotos chilenos del rally Vuelta a la América del Sur que fueron presuntamente abducidos cuando estaban por la zona de cerca de Bahía Blanca, y que fue un episodio muy famoso, muy controvertido hoy en día todavía. De hecho, Lorena Ciarrata ha hecho programas en el Café Folclórico Rosario sobre el episodio, pero me parece fascinante encontrarlo en la revista citado. Evidentemente era algo muy conocido, un caso muy divulgado, y llegó a una historieta. Hay un par de cuadros más de la misma historieta. Ven, por ejemplo, acá también a esta gente se lo lleva un plato volador, una típica abducción parecida también a esta gente, y también a otro caso famoso como acá en Argentina, el caso Vidal, del que vamos a hablar bastante dentro de un ratito. Y después hay otro cuadrito más, que es que también están Pucho y Neurus, y bueno, ya estamos sobre el Triángulo de las Bermudas. El tema del Triángulo de las Bermudas era otra cuestión. Cuando se edita esta revista a fines de los 70, yo siempre me remito a mi propia experiencia, a mi propia infancia de alguna forma. Fines de los 70, el Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz era uno de los libros más divulgados. De hecho fue lo primero que yo leí sobre el tema, donde habla de todo, de ovnis, de misterios, desapariciones misteriosas, bueno, y está retomado también en la historieta. Siempre la cultura popular, de alguna forma, retomando temas del misterio. Comentario aparte, el tema del Triángulo de las Bermudas es increíble cómo apareció de repente, principalmente con el libro de Charles Verde, y desapareció. O sea, desapareció como desaparecieron los barcos. O sea, hoy en día ya no se habla más del triángulo. No, la verdad que no, pero en su momento no fue solamente el libro de Berlitz. Hay libros, qué sé yo, de Antonio Lacera, de Alejandro Viñati. Hay varios libros pero bueno, el de Berlitz y su continuación, como era Sin Rumbo, creo que se llama, son 2 bestsellers absolutos. Esta es una tapa de Anteojito que hace referencia a la historieta que yo estaba hablando recién, la de Encuentros cercanos del cuarto tipo, y la que viene es otra de mis tapas favoritas. Me parece fascinante esta tapa, que está el extraterrestre, está el perrito Pichichus con la cámara, el ovni, tiene toda esa tapa, realmente me parece alucinante. Es otra de las revistas que yo tengo también atesoradas.
siempre volvemos a lo mismo, son meternos, como decías vos, en los medios, pero no en los grandes medios. Las películas iban por su lado, qué sé yo, pero que te lo metan así en las historietas, en las revistas infantiles y esas cosas, me parece fascinante. Fascinante, y investigar esto además es muy lindo. Acá hay otra revista muy conocida por mucha gente, la revista Lupin, que nace en 1966, de una división de dibujantes que trabajaban para Divito, el famoso dibujante Divito. Bueno, ellos se fueron y dijeron, vamos a hacer una revista de historietas para chicos, pero con otros temas. Por ejemplo, bueno, yo estudié electrónica en el secundario y a nosotros nos volvía loco la Lupin porque tiene planitos para hacerte una radio, tenía mucho de electrónica. Es muy conocida por los amantes de electrónica y además tiene mucha historieta y mucha referencia a ovnis. Lupin es un piloto, digamos, el personaje principal de que le dan una revista es un piloto y tiene muchos encuentros con ovnis. Inclusive, fíjense cómo es el título de la historieta, Platos voladores al acecho. Acuérdense porque después vamos a hablar de algo que se llama parecido. Acá arranca la historieta de los platos voladores al acecho, este es el tipo de dibujo, asustan un gato, bueno, pero siempre, fines de los 60, época de grandes oleadas, y acá hay otra etapa también con el tema ovni, el tema extraterrestre, es súper alucinante. Y ahora vamos a seguir, hasta acá Lupin. Lupin, la mayoría hay un archivo digital de revistas que se llama AHIRA, A-H-I-R-A, Archivo Histórico de Revistas Argentinas, donde todo este material está disponible en PDF y es algo que no tiene desperdicio. Y esto salió, Lupin también publicaba anuarios, todos los veranos. Este es el anuario, el de enero de 1980. Estas son dos páginas que les puse una arriba de la otra para que queden mejor. Básicamente son lecciones para que agarres tu cámara y salgas a fotografiar ovnis. Me pareció espectacular, o sea, es técnico. Te dice qué diafragma, o sea, qué velocidad usar, etcétera, etcétera, etcétera. Y está orientado a chicos. Ya pasa de historietas sobre ovnis a decirte, andá a sacar fotos de ovnis, yo te explico cómo. Se ve que poca gente leyó ese artículo porque las fotos de ovnis normalmente están todas borrosas, desenfocadas. Sí, siempre se dice, ¿no? La paradoja de la época, cada vez tenemos mejores cámaras y más cámaras y las fotos son cada vez peores. Uno ve fotos de los 70, de los 60 y son mejores. Pero bueno, eso ya es algo más filosófico, ya va más de qué es el fenómeno ovni, si está separado del ser humano o es lo mismo, pero no me voy a meter ahí, pero sí es cierto lo que decís vos, totalmente. Igual yo siempre creo que es tan sorpresivo, yo que he visto muchas fotos y he leído libros de fotografía de ovni, y muchas veces te agarra y no que tenés la cámara en la mano y no lo fotografías. Hay un montón de casos, bueno, él es experto también en eso, así que es real, ¿no? Hay un montón de casos documentados que el testigo tiene cámara y no lo fotografía. Es que no sabés cómo vas a reaccionar ante un hecho desconocido. Hay una historia que yo siempre cuento que se ve en la película de la búsqueda de Damián, que en un avistamiento, en una vigilia, una persona que supuestamente sabía del tema, conocía el tema y estaba en el lugar para tener un avistamiento cercano. Cuando se produce ese avistamiento y la luz o lo que sea se acerca, esta persona particularmente intenta salir corriendo por el medio del campo. O sea, una persona que supuestamente iba a eso, a encontrarse con... Entonces uno, por más que diga, no, yo cuando veo un plato volador voy corriendo y los abrazo, todo, realmente uno no sabe cómo va a reaccionar. Y con la foto obviamente pasa lo mismo. Tenés segundos para reaccionar y tomar una buena foto. Totalmente, totalmente. Bueno, pasamos a otra revista esta no es tan conocida como la que les voy a mostrar después, pero esta se llama El Winca, era de la década del 70, eran historietas relacionadas con lo gauchesco. El Winca era un personaje, justamente era un gaucho. Winca es como le llamaban los originarios a los españoles, digamos, los cristianos, le llamaban Winca, era la palabra. Y bueno, la historieta es muy interesante, pero este número en particular tiene una historieta muy notable que es, acá lo ven, no sé si se alcanza a leer, entre indios, pampas y ovnis, y describe el aterrizaje de unos seres en Tandil. Una cosa, yo cuando me encontré con esto digo, ¿pero de dónde salió esto? Claro, es toda la locura ovni que había en los 70 y que se metió justamente en estas, como hablábamos antes de armar la charla, yo les dije que la charla iba a ser sobre zonas de frontera, donde lo ovni se mezcla con lo popular. Bueno,
y seguimos con eso, ¿no? De golpe meter en una revista gauchesca, de historietas del gaucho, del campo, meter cuestiones de ovnis me pareció muy increíble, muy increíble. Acá hay otra imagen de la revista donde se ven los seres del espacio, directamente, que obviamente, como debe ser, se comunica con el chamán de la tribu, etcétera. Bueno, le da... la mayoría de las historias de pueblos antiguos hay seres venidos de otro lugar que son, o los llaman dioses o de muchas maneras, donde les enseñan, no sé, la agricultura, cómo encender fuego, etcétera. Son historias muy comunes a muchos pueblos. Y los indios de la zona de Tandil se ve, porque esto adapta una leyenda de que vinieron seres del espacio. Lo que pasa es que yo nunca lo había visto puesto de esta manera. Y a mí me llamó mucho la atención esta revista. Esto es de marzo, mirá qué fecha, marzo del 76 se editaba esto. Y acá llegamos a la gran historieta argentina, con perdón del Eternauta, inclusive para mí no hay que quedarla a Patoruzú, es una espectacular. Bueno, y Patoruzú tiene muchas historias relacionadas con ovnis y extraterrestres, pero muchas, donde la gran mayoría terminan siendo estafas, o sea, gente disfrazada, al estilo Scooby-Doo, viste, que siempre el malo era uno que le sacan la capa. Bueno, acá también, siempre, porque ¿qué quieren de Patoruzú? La plata, porque no sé si conocen bien la historia. Patoruzú es descendiente de los Patoruzek, unos caciques de Tehuelches, y tiene una bóveda con una fortuna incalculable. De hecho, la historieta es dueño de media Patagonia, prácticamente es un cacique terrateniente, pero bueno. Sí, no sé por qué se me vienen algunos nombres solamente, pero bueno. Claro, bueno, pero la cuestión es que siempre lo quieren jorobar a Patoruzú, le quieren, bueno, entonces se le disfrazan. Y hay varias, estas tapas son alucinantes, son de varias épocas, no me acuerdo bien los años, pero esta debe ser de acá, el 50 probablemente. Esta es mucho más nueva, de hecho, esta es una reedición. En alguna época se empezaron a reeditar viejas historietas, por ir cambiando ciertas cosas. Por ejemplo, el signo monetario. Las que salieron en los 80, no esta porque es del 84, pero del 85 para acá, hablaban de australes, digamos, les cambiaron un poquito, pero bueno, esta es otra con el visitante del espacio, es otra interesante, plaga ovnica. Nunca escuché esta palabra ovnica, relativa a los ovnis, pero me gusta mucho, es la hipérbole de la tapa, la exageración, ¿no?, de Patoruzú, protegiendo el mundo, es una cosa... A mí me encanta, la verdad que me fascina. Bueno, y esta, el hombre artificial, es hasta donde encontré la única donde los extraterrestres son extraterrestres. Acá no hay engaño. Yo les voy a mostrar algunos cuadritos. Este es cuando viene un científico, un ufólogo que le viene a hablar a Patoruzú y le dice: me parece que en tus tierras, bueno, lo ven ahí, ¿no?, un plato volador, y después van a buscar. Y acá le habla, este es el cacique de la estancia de Patoruzú, Ñancul, y le dice, bueno, vieron el Venancio, que es un empleado, que vio ese plato volador con luces rojas, amarillas y azules, bueno. Entonces se van a buscar donde apareció el plato volador. Y este cuadrito me encanta, porque el ovni dejó una huella. Acá está la quemazón, la nave es enorme, y me recuerda mucho, y acá se va a reír mucho Lorena, a la huella del pajarillo en Capilla del Monte, que bueno, que se discute si fue una mancha, si alguien la quemó, si fue efectivamente un ovni, pero bueno, yo creo que el dibujante, no sé si esto es anterior a la huella del pajarillo inclusive, este es del 84 y es una reedición, pero bueno, huellas hubo siempre, en la película de Damián se habla mucho de las huellas de Atalaya, las 150 huellas, bueno, la marca en el pasto es algo clásico del ovni en cuanto a físico, ¿no?, contacto físico. Son las famosas experiencias del contacto del segundo tipo, cuando dejan huellas. Sí, igual siempre es válido aclarar que si bien todos imaginamos que cuando un ave aterriza deja un pasto quemado, en realidad, según la casuística argentina, el 99% de las veces es pasto deshidratado, o sea, más seco que el resto, por eso contrasta con todo el resto del pasto, y son muy pocos los casos de un pasto quemado. Un ejemplo es el famoso, ¿está Lorena ahí?, el famoso caso de la nave madre que dejó una huella en el Cerro Pajarillo. Porque fue eso, claramente. Está totalmente, o sea, no sé. Está totalmente probado. Sí, no sé por qué andan hablando de la quemazón. Lo que están haciendo es juzgarme. No, estamos haciendo bullying, no es lo mismo. Es bullying, porque yo digo que para mí es la mancha del pajarillo. Pero bueno, eso es tema para otra charla, para otra conferencia, si querés. Sí, que es mucho más largo, ¿no? Y acá, ve,
ven lo que les decía, acá aparecen los seres que se asombra Patoruzú y son seres realmente extraterrestres. Bueno, hay una serie de peripecias, bueno, que lo prueban a Patoruzú. El hombre artificial del título es una especie de androide que pelea con Patoruzú, etc. Bueno, mientras pasa todo lo que pasa, Isidoro, que es el padrino de Patoruzú, que es un tránfugo, un piola bárbaro, van a ver lo que hace Isidoro. Mientras Patoruzú pelea, se pone un casino con el plato volador. Es buenísimo. No, esta historia es una de las mejores de Patoruzú, en ese sentido. Bueno, obviamente que después lo sacan carpiendo. Me encanta la palabra what. What, sí, una verdad que, bueno, te marca mucho la época también, ¿no? De la historieta, años 70. Y la otra, la que se escindió de alguna forma de Patoruzú, porque apareció mucho después, es Patorucito. Que es Patoruzú chiquito, pero hay muchos estudios sobre eso que algunos dicen que no es Patoruzú chiquito, que es otra cosa, un primo. Bueno, pero también está Isidorito, pero no vamos a ir por ahí. Pero lo interesante es que es otra también relacionada con el tema OVNI, se ve clarito en la tapa. Esta es otra reedición desde 2013, es bastante nueva. Acá también se ve otra imagen clásica, ¿no? Nos invaden platos voladores, encerrarse en las casas. Imagínate, ¿no? Yo haría mucho Patoruzú y Patorucito cuando iba el verano a la costa. Vos tenías 8, 9 años, leías esto y decías, no, esto existe, esto es real, no hay manera. Claramente se te quedaba en la cabeza el asunto. Sí. Eso de esconderse en las casas. Pandemia. Sí, pandemia, estaba pensando en eso, pero bueno, no nos vayamos de tema, sigamos. Aparte, toda la escenografía me recuerda un poquito al caso Trancas, también de Tucumán, un caso clásico pero bueno, también es otra cuestión para investigar. Y acá, este cuadrito, me gustó mucho esta página, porque lo están abduciendo a Patoruzú. En realidad no lo están abduciendo, es otra historieta de las que es mentira, digamos. Y se nota que hay un hilo, ¿no? Pero la imagen lo hacen para asustar a la gente en el pueblo. La cuestión es que la revista Patoruzú, que apareció en la década del 30, y duró con algunos altibajos, creo que hasta 2014, con reediciones y todo, es uno de los mayores puntos por donde en nuestra infancia entró el tema OVNI, junto con Anteojito, que yo mencionaba recién. También Villiquen, pero no tengo tanta Villiquen, tuve más acceso a la otra revista, y por eso tengo más memoria de lo otro. ¿Podríamos decir que Patoruzú tiene una visión más escéptica con respecto al tema? Podría ser tranquilamente, porque si de hecho siempre los seres que aparecen son falsos, son gente disfrazada, o hay uno que es muy lindo también, un episodio que le hacen creer que van a ir a Marte, porque en realidad le hacen creer a Patoruzú que es descendiente de marcianos. Entonces lo van a llevar a conocer a sus ancestros para que haga el testamento a favor de ellos, bueno, todo para jorobarlo. Y lo meten en una especie de cohete y le proyectan diapositivas del espacio, y entre las diapositivas se cuela una de Isidoro, que es una corista de un teatro de revistas, y dicen, qué raro con el espacio esto, pero bueno, es todo así. Pero sí, hay una visión escéptica en general, comparado con lo que son las de Anteojito, es cierto. Los seres generalmente son gente que quiere estafar a Patoruzú o a Patorucito, salvo la que mostré antes, que es la única que realmente son seres del espacio. Yo comenté antes que a partir de 1947 para acá los extraterrestres se vuelven más bonachones de alguna forma, pero no siempre. Eso en los casos reales, en los casos digamos documentados, en la no ficción se puede decir, el relato periodístico. El relato de ficción, como vimos un poco también, siguen siendo extraterrestres agresivos de alguna forma. Y eso queda muy claro en una historieta muy interesante que en realidad salió en un álbum de figuritas, pero no deja de ser una historieta contada con figuritas, que de eso vamos a hablar ahora un poco. Este era el álbum que salió en 1971, Superfútbol, álbum de equipos de esa época, que los sobres eran muy grandes porque venían estos tarjetones enormes con figuras de jugadores de la época, pero además incluían cada sobre 2 figuritas de algo muy interesante. ¿Qué es esto? Platos voladores al ataque, muy parecida al título de la Patoruzú, de la Lupin, Platos voladores al acecho.
¿Qué es esto de platos voladores al ataque? Bueno, acá no se alcanza mucho a leer, pero yo se los comento. Es una historieta del mismo creador del Eternauta, de Héctor Oesterheld, y dibujada por Alberto Breccia, un gran dibujante de historietas espectacular. Bueno, que fue contada en forma de figuritas en lugar de... Esta es la contratapa del álbum, y esta es la primera figurita, para que vean. Esto, digamos, tiene poca definición porque era un cartoncito, y empieza con... la síntesis del argumento son seres de Plutón que se dan cuenta de que si les trasplantan un corazón terrestre se vuelven inmortales. Entonces deciden venir a la Tierra para matar la mayor cantidad de terrestres posible para lograr el terror y conquistar el mundo, pero no matarlos a todos porque necesitan los corazones. Entonces crean el terror a través de una serie de eventos desopilantes y surrealistas que dura más o menos 100 figuritas. Este es el principio, cuando atacan el primer auto, cuando empieza la historia. Hay algunas salteadas, bueno, y el primer lugar que deciden atacar es Argentina, por alguna razón, pero también, bueno, tienen que conquistar a los chicos que compran las figuritas de fútbol. Bueno, ¿qué podemos hacer? Poner una historia de ciencia ficción acá, como hizo el Eternauta muchos años antes, que también fue una cosa muy novedosa. Todas las historias de ciencia ficción transcurrían Estados Unidos, Europa, las que venían de Japón, obviamente en Tokio, ¿no? Pero no había historias de este estilo contadas acá. Entonces, bueno, esta historieta, insisto, al igual que el Eternauta, que es del mismo escritor, tuvo esa idea maravillosa, digamos, no mucho para los habitantes de Buenos Aires, pero muestran la destrucción del obelisco, y aparte el dibujo es bastante realista. Este edificio existe, la Trujillo del Relojero. Los que conocen Buenos Aires seguramente lo tienen que haber visto. Después acá, bueno, piden ayuda a Saturno porque este profesor tiene ahí se ve, mientras tanto se ve el Congreso, ¿no? El profesor tiene contactos en Saturno y la gente de Saturno es enemiga de los de Plutón y van a venir a ayudarnos, pero no es tan así. Acá también otro sigue el tema de los cataclismos, acá en Palermo, hay otros más también, pero son todos parecidos. Yo quería mostrar los más destacados. Plaza de Mayo también, bueno, pero muchos de estos eventos son provocados por los saturninos, que después se ve que no son tan buenitos. Ellos también querían conquistar, en realidad querían conquistar la Tierra, pero les molestaban los de Plutón. Entonces deciden eliminar los de Plutón para poder, y bueno, y después termina de alguna forma, termina bien la historia, más o menos bien. Y obviamente que van a raptar los extraterrestres. No hay extraterrestre que se precie que no se rapte una corista, ¿no? O sea, es totalmente natural. Y este es uno de los episodios más surrealistas de la historieta, que entre el arsenal que tienen los seres entre Plutón y Saturno, hay un rayo que hace crecer a los seres vivos. Y le tiene un rayo, un caracol, y dice, bueno, super caracol, que lo mata una señora con veneno para babosas común y corriente. Así, a semejante bicharraco. Pero bueno, es toda una sucesión de locura, que es una lástima que está reeditada como libro, pero es muy difícil de conseguir. Esto lo conseguí porque alguien lo escaneó, lo subió a internet, es alucinante, leanlo completo, búsquenlo porque es espectacular. Iba a meter el Eternauta en esta selección para la charla, pero la verdad es que es tan conocida la historia, y encima hace poco apareció la versión de Netflix, que es bastante libre, pero que igual adapta un pedacito de la historia, pero bueno, digamos que creo que el que le interesa realmente ya se leyó todo, se vio todo, porque esto no es tan conocido. Me pareció que estaba bueno para meterlo. Y ¿cómo venimos con el tiempo? No quiero pasarme de la horita, pero 10 minutos más. Bueno, está bien, incluimos preguntas y eso, ¿no? Obvio. Bueno, acá quería llegar al cine, entonces en la parte de cine vamos a hacer un poquito más rápido. El 6 de julio de 1978 se estrena esta película que es capital en la historia de la ciencia ficción y de la ufología, porque como comenté, en Argentina se estrenó el 6 de julio, se estrenó el 25 de diciembre en Estados Unidos, del año anterior, pero bueno, antes acá, parece una locura, pero antes acá llegaba todo mucho más tarde. Bueno, Encuentros cercanos del tercer tipo, pocos meses después, el mismo año, se estrena esto. Encuentros muy cercanos con señores de cualquier tipo, pero no tardaron ni 3 meses en estrenar la película. Es increíble lo que hicieron.
Pero es como que el cine, por eso yo quería mencionar el cine argentino más popular, porque de Hombre Mirando al Sudeste se ha hablado mucho, pero de esto no tanto, y bien por eso es re interesante. En este caso la película no tiene nada que ver con la premisa OVNI, pero sí robaban el título. Acá es el título interior, es una película de Hugo Moser con Porcel y Olmedo. Hablamos del año 78, de hecho la película empieza con referencias y termina también con referencias al Mundial de ese año. Esta es otra película, también es una bizarreada absoluta, está todo en YouTube si la quieren ver. Esta película se estrena en 1983, 4 meses después del estreno de E.T. en Argentina, que había sido en Navidad del 82. Bueno, y acá obviamente esta película es muy famosa porque incluye a un extraterrestre real. Ahora lo vamos a ver. Este es el título. Este es la parte de una banda que están buscando a este muchacho. A este muchacho, que es la versión. Voy a correr el puntero del mouse. Bueno, todos recuerdan al extraterrestre de la película original de Spielberg, ¿no? Yo imagino que Spielberg vio esto y dijo, no, ¿dónde acepté? Detalle muy interesante. En esa época estaba Roger Corman, no sé si les suena el nombre, uno de los productores de cine clase B más famosos de la historia. Estaba filmando películas en Argentina, hubo un arreglo con productoras como Aries y otras más, y entonces le propusieron en ese arreglo que necesitaban un muñeco para la película, algo parecido a T. Corman dijo, bueno, qué sé yo ahora, ¿y qué les hizo? La cabeza del T y la mano, y después el resto era, ustedes ven la película, aparece el muñeco siempre tapado con un poncho, porque abajo había una persona de reducida estatura, podríamos decir. Detalle, ¿sabés quién era el encargado de los efectos especiales? No. El señor Alex Chionetti. Alex Chionetti es un investigador que desde hace muchos años, argentino, que tuvo mucho trabajo acá a finales de los 70, después se fue a vivir a Estados Unidos a trabajar en Hollywood y trabajó de asesor de mucha gente conocida, entre ellos Corman. Entonces acá trabajó con esto hasta que de alguna forma, mientras estaban filmando la película, rompió el bicho y Enrique Carreras lo echó. Pero eso me lo contó el otro día, yo no sabía que él había participado. Pero no, tiene interesante. Bueno, y el ser da pesadilla, realmente es una cosa comparada con el ET original. Bueno, pero no es el único ET afanado, si se quiere, porque en 1988 apareció esto. En mayo del 88 se estrena en Argentina ALF, ¿no? La famosa serie ALF, que ALF es el acrónimo de Alien Life Form, bueno, de ahí viene ALF. Y en agosto del 88 se estrena esto, que es un robo a ALF, pero descarado, y que además tiene el muñeco. Si el anterior era feo, esperen a ver este. Bueno, esto es la llama que llama con... No, bueno, este es el muñeco de ALF. Es buenísimo, y que además este bicharraco, bueno, hay toda una historia muy emotiva, donde hay un nene que es sordomudo y él lo ayuda. Bueno, en el medio, acá ya fallecido el medio, no podían. Entonces aparece Portales con Emilio Dizzi, que está en el afiche. Un detalle que es muy loco, que es muy de la época también, es una película dirigida fundamentalmente al público infantil. Pero ellos querían, los productores de Aries, que producían este tipo de películas, llegar a todo público, que fueran también los padres a acompañarlo. Y para que fueran los padres había que meter un gancho, que yo acá no voy a mostrar, pero la película si quieren está en YouTube, que es, en un momento los personajes que están buscando al bicho se meten en un salón de masajes con chicas con muy poca ropa, que realmente para una película infantil es como que decir, ¿qué es esto? No, es alucinante. Acá no puedo mostrar porque hay moción de censura, pero realmente es increíble eso, increíble. A partir de las 22 horas se va a emitir la película acá en el Claro, sí. Después del horario de protección al menor, la pasamos. Bueno, pero todo esto fue en la década del 80. Bueno, la primera es del año 78. Pero, para ir cerrando, la película que para mí mejor refleja la locura ovni de los 60 es esta. Che OVNI. Esta es una foto, yo iba a traer el afiche, pero era demasiado lío traerlo. Yo tengo el afiche de esta película. Y es una película donde un cantante de tango, que es este señor que está acá en el medio, que es Jorge Sobral, alguien que fue muy famoso en esa época, es teletransportado a España.
en su auto, y después también viaja a París y a Londres, donde triunfa como cantante, etc. Pero siempre siguiendo una trama alienígena. De hecho, ven ahí el dibujo del plato volador que se lleva el auto. Por acá hay acá hay otro también. Esta es una publicidad. Y acá les voy a mostrar. Acá esto aparece en la película. Este es el fotograma de la película. Es lo más trucho, pero si lo anterior era trucho, esto es increíble. Bueno, ¿y cuál es el tema de esta película? ¿Qué es lo que tiene de notable? Para empezar, la cuestión de teletransportación es lo más interesante. ¿Por qué? Porque está relacionada con uno de los casos más famosos de la historia argentina, el tema OVNI, que es el caso del matrimonio Vidal. El caso Vidal, ese mismo año, esta película se estrenó el 7 de agosto de 1968. En mayo de ese año apareció en todos los diarios una noticia, que siempre un rumor que alguien sabía que le habían contado, pero nadie encontró a los protagonistas. Un matrimonio que iba de Coronel... ¿Cómo era? De Maipú, Coronel Vidal. De Coronel Vidal, ahí está, a Chascomús, y de golpe desaparece. Desaparece, y cuando empiezan a ver dónde están, y qué sé yo, estaban en el DF de México, habían aparecido en México. Empiezan a averiguar y todo, y la embajada los termina trayendo de vuelta a Argentina. Es una historia que corrió muchísimo en la época, se habló un montón. Claro, 3 meses después aparece la película y parece haber algunas casualidades, entre ellas hasta la marca del auto es la misma, más allá que no sea el mismo modelo. Los Vidal tenían un 403 y este es un 404, de hecho, por acá, ahora volvemos. Este es el 403, el de los Vidal, y en la película aparece un 404 que es mucho más conocido, es el taxi de Rolando Rivas, bueno. Pero, ¿y cuál es el tema con la película y esto? Que lo que dijo el mismo director muchos años después, y que sostiene la mayoría de los investigadores, es que la película, lo del caso Vidal fue un rumor iniciado como promoción para la película. Porque también había, en realidad lo único que tiene en común es 2 personas que ven un auto y desaparecen y aparecen en otro país. Pero después ahí se termina toda la coincidencia. Los Vidal aparecen en México, ellos aparecen en España, eran un matrimonio. Esto en la película Che OVNI es un cantante de tango que está haciendo dedo y lo levanta una chica que ve en el auto y de golpe aparecen sin saber nada. Bueno, ahí se ve, ¿no? El cartel del aeropuerto de Madrid. Bueno, estos son los tripulantes del OVNI. Juan Díaz Cuchuflito, lo recuerdan, y Portales otra vez, que se ve que le interesaba el tema y lo metían en todo. Y lo que es interesante de la película, además de la teletransportación, hay otra cosa que sí es muy moderna. ¿Qué es esto? Ella es Marcela López Rey, y en la película es una extraterrestre, de hecho le llaman todo el tiempo la cósmica, la chica cósmica. ¿Y cuál es el propósito de la cósmica? ¿Por qué lo teletransportaron a Sobral? Para que tenga hijos con ella, para crear una raza híbrida. Eso es súper moderno para 1968. De hecho, es la base también de toda una línea argumental de Expedientes X y un montón de historias de ciencia ficción. Por eso, la película, más allá de ser una comedia bastante pavota, no deja de plantear cosas muy interesantes para la época. Me parece súper genial. ¿Cuántas estrellas le damos a la película? Es muy difícil de calificar, tiene su propia... Sí, no. La verdad, yo la vi como 4 veces porque me interesa el tema, pero si vos la querés ver como comedia es un plomazo, como película musical es un bodrio también. En realidad es muy difícil, pero también está en YouTube en buena calidad, o sea, las capturas las se quedan ahí, inclusive, que están sacadas de Canal Volver, ¿no? Tienen la hora y todo. Pero bueno, no sé si hacemos tiempo, yo quería comentar un temita más y después ya cerrar. ¿Te parece? No sé qué dice ¿Qué dice la persona que continúa? ¿Seguimos? Bueno. No, algo que... Hablamos de historietas, hablamos de figuritas, hablamos de cine. Siempre estamos con lo mismo, ¿no? Con cultura popular, con la frontera entre la realidad, presunta realidad de los ovnis y la ficción. Bueno, ¿qué otra cosa más interesante hubo en Argentina relacionada con esto? Bueno, hay un caso que es maravilloso, que a mí me parece que da para escribir un libro que realmente hasta ahora nunca se hizo, que es, tiene que ver con esto. Esto no sé si lo ubican, es una foto muy famosa, donde por primera vez se ve este símbolo en un plato volador. Este es el caso Vallecas, ¿no? Esto es en Madrid, 1962, si no me equivoco.
La famosa foto esta, ¿no? Valdera, sí. Bueno, esta es la primera vez que aparece este símbolo, que es el símbolo de Humo. Humo es un presunto pueblo alienígena que viene de una estrella de Wolf 424, que vino a la Tierra hace muchísimos años, se mezcló con la gente y en un momento empezó a mandar cartas a investigadores. Y esto es una saga que es enorme, que no termina, que en algún momento parecía haberse cerrado cuando un investigador dijo que él había inventado todo, pero es muy raro. Fue tan grande a nivel mundial esto que es muy raro que una sola persona haya hecho todo. Yo apunto más en todo caso a alguna cosa de inteligencia, algún tipo, para ver cómo iba a reaccionar los seres humanos con la entrada de extraterrestres. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con Argentina? Más allá de que hubo investigadores argentinos que recibieron cartas de Humo, el mismo Viñate que hablamos recién, bueno, Serpa creo que también, Fabio Serpa. En la década del 70, en la localidad bonaerense de Cañuelas, sur del Gran Buenos Aires, a alguien se le ocurrió poner una clínica humita, una clínica de ciencia extraterrestre, así como lo escuchan, y en el frente de la clínica estaba este plato volador de hormigón armado y plástico. Era la presentación de la clínica. ¿De quién había sido la idea? De este muchacho. Este hombre, Carlos Eduardo de Jerez, nació en Baragado, pero también provincia de Buenos Aires, en la década del 30, tenía más o menos 40 años cuando se le ocurre la idea, y hace toda una historia, una clínica con aparatos presuntamente extraterrestres. En una entrevista había dicho que tenía médicos de Ganímedes trabajando, cosas por el estilo, pero sí. Recordemos que Ganímedes es uno de los orígenes más famosos de los ovnis, a partir de un libro que se llama Yo visité Ganímedes, de un peruano, cuyo seudónimo es Josip Ibrahim. Bueno, es un satélite de Júpiter, y él decía que tenía médicos de Ganímedes, bueno, trabajando. Esta es la tarjeta, este era el nombre oficial, Plan de Investigación Científica Argentina Internacional de Neurología. Bueno, y ahí atendían, él decía que podía curar casos de enfermedades incurables, y el mismo, no sé si ubican a Pedro Romagnú, que es otro gran investigador argentino, bastante, también medio raro, pero Romagnú dijo en un momento que acá se habían curado 16.000 pacientes de enfermedades imposibles para la ciencia. Bueno, esta era la placa que estaba en el frente de la clínica con el símbolo de Humo. Ono también es una palabra del lenguaje humita que remite a esto con las personalidades. Digamos que no le fue muy bien, ¿no?, al asunto. En 1974 se empezaron a quejar de círculos médicos de un montón de localidades del conurbano que estaban haciendo mala praxis, que era un desastre todo. Bueno, y en el año 1976 se clausura la planta, a él lo chupa, digamos, la dictadura, por la cuestión esta. Igual a mí me resulta raro que un médico por mala praxis haya estado desaparecido. Para mí pasó otra cosa ahí, pero bueno, no importa. La cuestión es que el tipo está desaparecido, después vuelve a la vida pública, pone una planta de papel higiénico que se llama Ono, se llamó Ono, como esa palabra humita, terminó con eso, y después empezó de nuevo con la medicina, y tuvo un juicio por presuntamente matar a alguien por algo que le aplicó, bueno, y ahora desapareció de la vida pública. Es una persona que debe tener cerca de 80 años, no lo puedo encontrar por ningún lado. Por ahí Lorena, que es una sabuesa, encontradora de personas, por ahí lo puede ubicar a Jerez, si que todavía vive. Así que, bueno, y hasta acá, y esto, me olvidé de esto. Cañuelas, el tema ovni en Cañuelas pegó tan fuerte con la clínica, que esta es una imagen del carnaval de uno de los años que estaba la clínica en funcionamiento, todos disfrazados de extraterrestres, plato volador, etc. Fue, como siempre pasa, ¿no?, donde hay algo así. Recordamos Capilla del Monte y su festival alienígena. Esto es una cosa parecida, donde hay cuestiones, no sé, Victoria Entre Ríos, hay un montón de lugares relacionados con el tema ovni que siempre aparece. Por eso yo insisto, la cultura popular y esto se mezclan de forma inextricable. Bueno, con esto quería cerrar con una pequeña reflexión, ya lo dejo a Checo. El tema de la cultura popular, insisto con esto, de las historietas, hay más cosas que se pueden analizar. Hay música, hay un montón de arte, esculturas, hay un montón de cuestiones relacionadas con lo popular. Yo intenté mostrar las que más me interesaban a mí, que aparte ocurrieron en Argentina, en épocas que yo era chico y era influenciado por todo eso. Me parecía una genialidad todo esto.
y que me pareció que estaba bueno para comentarlo. Y nada, mientras tanto el tema OVNI sigue estando ahí, hay un montón de gente que está detrás de eso, lo hemos hablado con los chicos, con los cineastas que están acá presentes, y la verdad que la posta no la tiene nadie, nadie sabe realmente qué cosa es, porque como dijo el que para mí es el mayor investigador vivo, que es Jacques Vallée, en un libro muy bueno que se llama Este tipo y el fenómeno OVNI están presentes siempre. Así que bueno, muchísimas gracias. Lo último que digo es, por favor, miren el cielo, porque siempre hay algo. Así que bueno, muchísimas gracias. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La otra realidad radio. Espacio publicitario. Ahora, la otra realidad radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La otra realidad radio llega a todo el país y al mundo. La otra realidad radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario OVNI Bar, Quilmes OVNI Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La otra realidad radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La otra realidad radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La otra realidad radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La otra realidad radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena.
Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bien, ahí escuchamos entonces esta primera parte con Marcelo Metayer y Carlitos Urchuk hablando del tema OVNI. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta noche, porque vamos, Lorena Ciarrat, una de los organizadores del evento, a quien le mandamos un saludo desde la ciudad de Santa Fe, habló con Damián Marcicano. ¿Quién es Damián Marcicano? Es un cineasta que realizó el documental película La Búsqueda. Estuvo en Rafaela y así comentaba su experiencia. Congresos, charlas, disertaciones, cafés ufológicos y eventos en vivo. En La Otra Realidad Radio presentamos material desde la web. Bueno, aquí está Damián Marcicano, el director de la película La Búsqueda, el documental más humano sobre la vida extraterrestre, película que se proyectó anoche y que hoy a las 21:45 en el cine Manuel Belgrano se puede ir a ver, así que los que no la vieron ayer aprovechen. Damián, bienvenido, gracias por sumarte a la tercera jornada cultural de Omnilogía y feliz porque es la primera vez que se presenta en Santa Fe tu peli. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Nada, ¿cómo seguir después de Metayer, no? Digo, la dejó así chiquitita, la verdad que no sé qué decir, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible porque sea grato. Bueno, yo tampoco sé qué decir, pero siempre improvisamos. Sale. Exactamente. Bueno, un poco quiero que nos cuentes cuáles fueron tus motivaciones para meterte en este mundo, si bien recién Marcelo Metayer, Carlos Urchuk dieron una charla espectacular sobre lo que es el fenómeno, sin darnos cuenta que estamos hablando del fenómeno, o sea, nuestra cultura, pero ¿qué te llevó a meterte en esto? Bueno, bien, a ver, un poco a partir de lo que mostró Marcelo, ¿no? Era recrear o poner en blanco, en papel, todas esas cosas, esas historias, esos libros, esos contenidos, esas películas que formaron parte de mi niñez, en la década de los 80, a partir tal vez de la herencia familiar, de los libros que había en casa disponibles y que yo los tenía a mano y que fueron mis primeras lecturas. Así que esa como inquietud, de alguna manera, fue como el motor principal para hacer esta película, que yo siempre digo, a diferencia de la primera película que hice, que no tiene que ver con este tema, que fue una historia que me encontré, esta era una película que quería hacer. Así que ese fue el punto de partida inicial. Recién dijiste que en tu infancia había libros relacionados a la temática. ¿Cuál era la relación tuya con ese tema o quiénes en tu familia estaban vinculados? Bueno, mi padre principalmente era un aficionado al tema y en casa estaban los libros que todos teníamos, digo, el de Berlitz, los de Daniken, los de Rivera, digamos, esas lecturas básicas, digamos, iniciáticas, siempre quedaron en mi cabeza y después alrededor del tema yo siempre estuve yendo y viniendo con mayor empatía o menor empatía, no importa, pero siempre fue algo que quedó grabado en mi cabeza. Y el cine, ¿no? El cine principalmente creo que ha sido como un catalizador, digo, a veces un poco en esto del fenómeno OVNI se engloban toda una serie de manifestaciones
y muchas tienen que ver con lo que está arraigado en la cultura. Digo, el fenómeno ovni existe o no, no importa su comprobación empírica, al menos para mí, sino que existe en la cultura. Podemos hablar de él, podemos ponerle puntos de partida, citar bibliografía, películas, y creo que eso, creo que en todos está presente, ¿no? Principalmente el cine, digo, y ahí hay un poco esta cuestión de la gallina y el huevo, de qué fue primero, porque sobre todo en el siglo XX, a ver, la primera película de la historia del cine, que es Viaje a la Luna, de Méliès, que es del año 1906, ¿no? Sí, 1906, lo que relata es el encuentro entre dos civilizaciones, la nuestra y la de los selenitas, la de los habitantes de la Luna. Así que ya en la primera película de la historia del cine estaba presente esta temática, y creo que son cuestiones que se han ido retroalimentando, digo, lo que pasaba en la ficción con después los relatos de los testigos y las investigaciones que sobre esos relatos hacían los investigadores. Así que un poco la idea de la película es mostrar esa faceta del ovni en la cultura, y también porque, a ver, dentro de lo que se llama fenómeno ovni se engloban toda una serie de manifestaciones que son diversas y que caen todas dentro de ese saco. Digo, tenemos abducciones, tenemos mutilaciones de ganado, tenemos encuentros a través de lo que sería el contactismo, en fin. Y bueno, la idea de esta película era englobar y contar y mostrarle al público todas esas manifestaciones distintas y diversas de un mismo fenómeno. Esto es a nivel de Damián Marcicano, el profesional, pero a nivel personal recién dijiste iba y venía. Un detalle, ¿por qué te ibas y por qué volvías? A ver, sí, es como esa cuestión de fases en la cual yo me considero un believer, o sea, creo que hay algo, pero bueno, en ese creer, como pasa con cualquier creencia, uno tiene momentos de mayor acercamiento y otros en los cuales tomas distancia y que tienen que ver con la propia maduración personal y todo, y también uno se ocupa de otras cosas. Así que simplemente es ese ida y vuelta entre creer, no creer, y de que te ponga a prueba todo el tiempo, ¿no? Es muy difícil, y un poco en la película creo que sobre todo a través de los testigos eso está bien representado, porque lo que yo pienso un poco respecto a esto es que ante lo inexplicable faltan las palabras, ¿no? Es muy difícil poner en palabras un evento sobre el cual no hay ningún otro tipo de registro. Entonces a veces el testigo cuando recrea el suceso está permanentemente volviendo a cargarlo de nuevos significados y vuelve a reinterpretar la historia. Así que es como un loop infinito, ¿no? Y a mí me parecía que la mejor forma de cerrar esa búsqueda mía era ponerme en contacto con la gente que está más cerca del fenómeno y darle un cuerpo y una cara, y que son los investigadores, que de alguna manera u otra son el under de la ciencia, ¿no? Porque bueno, la ufología o la ovniología es una pseudociencia porque carece de objeto de estudio. Digo, el objeto de estudio es un no identificado, y partiendo de ahí hoy no cuenta con los elementos para ser reconocido como una ciencia formal, pero tal vez en un futuro sí, y sean pioneros de una nueva ciencia o de un nuevo estudio. Entonces me parece que es personas que lo hacen además con tracción a sangre y motivados por la pasión, porque acá no hay profesionalismo en esos términos, digo, no hay un ingreso monetario, es pasión pura,
Digo, y bueno, y esa coincidencia un poco de también en la forma de hacer cine, por lo menos en la que yo creo, o a veces es la única que te queda también, que es hacerlo de forma autogestionada y llegando hasta el final. Lo importante es terminarlo después y lo que pasa en el camino, ¿no? Dami, ¿te fue difícil seleccionar a personas del ambiente ufológico para poder llevar adelante este trabajo? Sí y no, porque un poco como la premisa cuando empezamos a grabar esta película era justamente de ahí el nombre también, de una búsqueda en la cual una persona te fuera llevando a la otra. La película de ningún modo quiere proponer representar un panorama de la ufología argentina. Es una selección arbitraria de una persona que no estaba metida en ese ambiente, que se empezó a meter y a convivir con los distintos grupos y comunidades ufológicas a partir de la realización. Así que fue un poco dejarse llevar por lo que cada persona que iba contactando me iba recomendando después y abierto a la sorpresa. Así que no fue tan conflictivo esa cuestión de la selección. Fue bastante abierta y porque también el documental te permite eso, prescindir de un guión, sí de una idea general que te pueda llevar hasta un final, pero estar abierto a lo que pueda suceder en el camino. ¿Cuántos años te llevó a hacer esto? Comenzamos a grabar a fines de 2019, naturalmente después hubo ahí un hiato a partir de la pandemia, en el cual bueno, uno sigue trabajando pero no en el rodaje, y concluimos en 2023. Y bueno, a partir de ahí se inició todo el proceso de montaje hasta que la pudimos estrenar en junio del 2024. O sea que hace aproximadamente 5 años que venís metido en este. ¿Te considerás hoy parte de la comunidad ufológica? Sí, porque bueno, además, digo, en el medio, digamos, te empezás a relacionar y generás una relación y también es parte del hacer, o sea, de llevarte esa experiencia que más allá de lo que uno ve en pantalla, está lo que uno se lleva para adentro como experiencia, como enseñanza, de conocer a gente que hace tareas y trabajos y se ocupa de temas que yo ni siquiera tenía idea de que existían, ¿no? Esas tareas, esas aficiones o esas búsquedas. Así que bueno, un poco es eso. ¿Pensás hacer otra relacionada a la temática? ¿Te quedó cosas afuera, mejor dicho, con todo esto que hiciste? Sí, primeramente hay mucho material que quedó descartado de esta película. Obviamente es muy difícil cuando uno hace un documental que termina durando 1 hora 30 y que te lleva 5 años hacer, bueno, primero aprender a soltar, ¿no? Y decidir qué es lo mejor y más sano para la película y dejar un montón de cosas afuera. Así que hay todo un material que formó parte de este rodaje que seguramente vamos a ir largando. La idea original era largarlo todo junto en una especie de mediometraje de 1 hora, pero me parece que va a tener más sentido ir largándolo y soltándolo de a poquito en YouTube. Y sí, la idea es continuar, no sé cuándo y en qué momento, pero con tal vez una segunda parte que retome algunas cuestiones y siga por otro camino. Sí. El tema ya de por sí, la búsqueda, es un título bastante sugerente. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontré? A ver, esto, un poco retomo lo que decía. Primero, la cuestión de los testigos, esta cuestión de lo difícil que es para el testigo poner en palabras, poner en palabras o describir un hecho tan anómalo o tan misterioso. Me parece que a veces el lenguaje tiene un límite para eso, y bueno, y entender que muchas veces los testigos cuentan la historia 4, 5, 6 veces
y hay partes que parecen distintas de la historia o que cambian palabras y que no tiene que ver con la elaboración de un fraude o de una mentira, sino con esto de de ponerle significado a lo inexplicable, y en ese ponerle significado a lo inexplicable uno hace un esfuerzo por describirle a otro algo que vio para lo cual no hay palabras. Y respecto a los investigadores, de nuevo, ese punto de confluencia, por lo menos con la forma de hacer películas, que tiene que ver principalmente con la pasión. Digo, hay mucha pasión acá. Esa pasión obviamente también lleva a tensiones y diferencias que después se terminan resolviendo en síntesis. Pero me parece que eso es lo más interesante. Y bueno, y poder viajar también y conocer, digo, uno también hace las cosas para eso, y en el camino está el hecho de pasarla bien mientras lo haces. Digo, si no, no tiene sentido nada de lo que haces. Te voy a preguntar algo que seguro te lo preguntaron 200 veces y seguramente que no te va a gustar que te lo pregunten, pero ¿vos tuviste alguna experiencia, algo que te relacione al tema directamente? Es difícil de contestar. Sí, a ver, ver no pero siguen siendo no identificados. Yo siempre intento primero hacer el descarte hacia lo que no es y darle una explicación racional. Y bueno, y después queda ahí para uno seguir tratando de encontrar una respuesta. Sí, y durante los rodajes también se ven, porque bueno, a ver, muchas de las actividades que hicimos con las comunidades ufológicas tenían que ver con ir a mirar el cielo y hacer vigilias, y sobre todo eso lo destaco durante las vigilias. Tal vez la gran expectativa, y sobre todo cuando yo volvía de los rodajes, mi entorno, mis amigos, mi familia me preguntaban, ¿viste algo? Porque claro, la expectativa es encontrarte con el descenso y que bajen los venusinos y que pasen cosas maravillosas. Y lo que yo me llevo de las vigilias principalmente es un aprendizaje que tiene que ver, que es muy importante además, que es con saber lo que no son. Digo, porque en el cielo se ven un montón de cosas todo el tiempo, y ya saber lo que no son y poder identificar de manera certera lo que es un satélite, de un bólido, de otras cosas, bueno, ya es un montón, ¿viste? Así que eso. Bárbaro, pero ¿cómo fue esa experiencia? Porque recién hiciste todo un relato teórico, me encantó, pero ¿cuál fue esa experiencia que quizás vos descartaste lo que no podía ser y te quedaste con la duda? No, bueno, a ver, luces con comportamientos anómalos, ¿no? Que aparecen. No, es bastante simple, no hay mucho más que eso. Esas luces que te ponen a prueba, que uno intenta buscar una respuesta racional y las busca en las apps y no aparecen, y además en esas vigilias que son multitudinarias también, viste, se crea todo como porque te das manija con el de al lado, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Viste? Sí, así que vimos este fenómeno que se llama Lucy. En La Pampa hemos visto otros comportamientos de luces anómalas, y sí, ahora recuerdo una en La Pampa que fue muy llamativa. Durante uno de los rodajes, bueno, nada, yo tenía que volver de donde estábamos a Santa Rosa, así que puse el GPS del celular, lo puse en el auto y chequeé, porque teníamos un viaje largo, que tuviera la cantidad de batería suficiente, y éramos 4 en el auto. Así que bueno, andando por la ruta, uno de mis compañeros, uno de las cámaras, dice, se quedó sin batería mi teléfono. Nada, un comentario al pasar. A la media hora, otro, se quedó sin batería mi teléfono. Bueno, nada. Y estaba junto a mí Quique Mario, uno de los investigadores del referente de la ufología pampeana. Y nada, no pasó nada. Llegamos a casa. Cuando lo dejo a Quique Mario en la casa,
Y a la media hora lo llamo para ver cómo se había sentido. Era el primer día que nos encontrábamos y el teléfono daba apagado. Así que ahí me llama y me dice: mi teléfono también se quedó sin batería, y el mío fue el único que sobrevivió, pero quedó con un 3% de batería, tenía 70, hicimos 1 hora de ruta, así que eso fue bastante llamativo y como sí, nos generó muchas dudas. Reafirmó un poco ese camino que estabas iniciando de meterte en la búsqueda, eso ponele llamativo. Sí, claro, uno está a la expectativa de que le pasen cosas, pero me parece que en la búsqueda tiene que ver con eso, con encontrarte con gente. Por eso es el documental más humano sobre la vida extraterrestre. Hablan las personas y nos cuentan sus experiencias y sus motivaciones. Me parece que independientemente de lo que ocurra y de la expectativa, a mí me llena más esto de poder hablar con la gente y que me cuenten sus experiencias. Es bastante sencillo. Para ir cerrando, Buenos Aires, dentro de poco se viene algo interesante, contanos. Bueno, sí, es primicia mundial, estamos empezando a trabajar, estamos ya en un grado avanzado con un festival de cine que se va a llamar OVNI, Objetos Fílmicos Fantásticos No Identificados, que va a tener una primera edición en octubre en la Casa Nacional del Bicentenario, en el barrio Recoleta, con entrada gratuita. Y ahí pudimos juntar 14 películas de realizadores argentinos y también extranjeros que hay todo un concepto detrás que ya se va a ver en redes, pero principalmente lo interesante es que son películas, sacando la mía, que ya muchos la conocen, y alguna más, son películas que no se van a ver en ningún otro lugar que no sea en este festival, por lo menos en la Argentina, ¿no? Y cubre distintas temáticas. Para esta primera edición va a haber 4 películas que están enfocadas en esta temática, pero también hay lugar para la criptozoología, hay películas sobre plesiosaurios, sobre monstruos mitológicos argentinos, magia, satanismo y cualquier cosa así media friki que ande dando vueltas por ahí, va a estar en OVNI. O sea que en octubre todos los que estamos acá y los que quieran sumarse tenemos que ir a Buenos Aires para este festival. Sí, claro, y aparte es gratis. O sea que quedaste pegado, de una u otra manera quedaste pegado con el misterio. Sí, por supuesto, sí, es hermoso estar pegado con el misterio. Y también te persigue, ¿no? Es como que te ata. Te abduce. Sí, te abduce, exactamente. Para cerrar, ¿por qué le decís a la gente que tiene que ir a ver La Búsqueda? ¿Por qué tiene que ir a ver La Búsqueda? Nada, porque me parece que es un documental que está hecho tanto para los que están informados y aficionados que tal vez ya conozcan los casos, ya conozcan a los protagonistas de la historia, pero que tiene que ver con esto, con la parte humana del fenómeno, con una mirada por ahí desde un punto de vista más filosófico y que invita a pensar incluso sobre nuestra propia naturaleza, ¿no? Sobre quiénes somos y qué estamos buscando, ¿no? Porque siempre está ese anhelo de encontrarse con un otro en otro lugar, digamos, es como inherente al ser humano. Así que un poco eso es lo que está representado en la película. Recuerden, hoy 10 menos cuarto en el cine Manuel Belgrano se vuelve a proyectar La Búsqueda, el documental más humano sobre la vida extraterrestre de Damián Marcicano. Un aplauso para él. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina,
por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Omnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bueno, bien, escuchamos entonces a Damián Marcicano en lo que decíamos era la charla ahí en la ciudad de Rafael. La película se vio en el Cine General Belgrano, de dicha ciudad de Rafael. Realmente muy, muy interesante. La semana que viene, ya les anticipo, el miércoles que viene, un minutito después de las 22, vamos a tener el tercer congreso OVNI que se desarrolló en la ciudad de Rosario, nuestra amiga Nani Luminarias. La semana que viene vamos a estar aquí,
difundiendo eso también. Bueno, yo les agradezco a ustedes que estuvieron del otro lado del receptor. Le agradezco a Martín Enrique en Radio Libre 88.3, a Raúl Chani en la otra realidad radio y a Karina González en la producción. Y a ustedes que estuvieron del otro lado del receptor. Yo los espero por los especiales el próximo miércoles, pasadita a las 20, aquí en Radio Libre 88.3, para seguir descubriendo esto que tanto nos gusta y nos apasiona, que es la otra realidad. En este caso, los especiales de la otra realidad. Chao, hasta el miércoles que viene. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La otra realidad radio. La otra realidad radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.